video para hablar acerca de las estructuras en C. Una estructura es un conjunto de datos agrupados que pueden ser accedidos por un mismo identificador. Las estructuras pueden estar formadas por variables de tipos primitivos, como enteros, números de punto flotante o cadenas de caracteres, o pueden contener tipos de datos complejos como arreglos u otras estructuras. A continuación usaremos estructuras como base de un programa cotizador de computadoras que presenta un formulario que debe llenar un cliente para especificar las características del equipo de cómputo que desea. Dicho formulario muestra al final el precio que el cliente debe pagar por el equipo. Aquí tenemos la forma de la declaración básica de una estructura. Struct es la palabra reservada para poder describir una estructura, donde en nombre de la estructura es el nombre de la estructura y miembro son las variables contenidas dentro de la estructura. Nombre de las variables son identificadores de variables que serán del tipo struct, nombre de la estructura. Este último campo es opcional. Nota que el nombre de las variables serán las variables globales y su declaración se encuentra fuera del ámbito de cualquier función. El siguiente es un ejemplo en el que se declara una estructura con nombre hardware. Sus miembros son una cadena de caracteres llamada procesador y un real llamado frecuencia. En esta declaración no se usó el campo opcional nombre de las variables, como puedes notar. Enseguida presentamos otra forma de declarar una estructura utilizando la palabra reservada typedef. Su función es asignar un nombre alternativo a los tipos existentes. La sintaxis para declarar un nuevo tipo basado en una estructura es la siguiente. Tenemos la palabra reservada typedef y de esta forma en el siguiente caso vamos a crear un nuevo tipo de dato llamado software a partir de una estructura de nombre software. Aquí está, typedef struct software. Y en el siguiente ejemplo se muestra la utilidad de crear un nuevo tipo de dato a partir de una estructura. Específicamente en el ejemplo venidero declararemos una estructura llamada equipo de cómputo, cuyos miembros son dos estructuras, una de tipo hardware y otra de tipo software, y un entero sin signo que representa el costo del equipo. En el ejemplo se nota que para usar una estructura hardware debemos seguir la siguiente declaración: struct nombre de la estructura e identificador. Usando la palabra reservada typedef, la declaración de la estructura se hace de la misma manera que cuando se declaran las variables de tipos de datos primitivos, es decir, el nombre del nuevo tipo de dato e identificador. Como puede apreciarse, la ventaja de utilizar typedef reside en una declaración más sencilla. Por ello también utilizamos typedef en la declaración de la estructura tipo de cómputo. Nota también que la estructura equipo de cómputo es especial porque está integrada por otras estructuras, la estructura hardware y la estructura software. A las estructuras que poseen entre sus miembros otras estructuras se les conoce como estructuras anidadas, siendo así la estructura equipo de cómputo una estructura anidada. Cabe añadir que no hay límite de anidamiento de estructuras, es decir, es posible crear estructuras compuestas de estructuras compuestas y así. Basados en lo anterior, pues vamos a mostrar el programa que cotiza los equipos de cómputo. Número 1, declaramos la variable natural que nos servirá para ir almacenando las opciones que dé el usuario, y también declaramos una estructura tipo computadora. Recordemos que usamos typedef en la declaración de la estructura equipo de cómputo para crear el dato computadora. Después mostramos el nombre del programa
inicializamos el costo del equipo. Para ello, usamos el operador punto, el cual permite acceder a los miembros de las estructuras. La sintaxis para el uso del operador punto es la estructura punto el miembro. Después preguntamos al usuario el tipo de procesador y guardamos la respuesta en la variable opción. Si la opción fue 1, entonces guardamos la cadena de caracteres Intel en el miembro procesador. Para guardar la cadena vamos a usar la función strcpy, que está contenida en la biblioteca string.h. La sintaxis de su uso es la siguiente: strcpy, entre paréntesis, el arreglo de caracteres, coma, y entre comillas, el texto a ser copiado, sin olvidar el punto y coma al final, donde el arreglo de caracteres es el arreglo donde guardaremos el texto a ser copiado. Nota que un procesador es un miembro de la estructura hardware, que para acceder a este es necesario volver a usar el operador punto. Específicamente para acceder a un miembro de la estructura contenida en otra, sigue la siguiente sintaxis: estructura externa punto estructura interna punto miembro. Si la opción fue 2, entonces guardamos la cadena de caracteres AMD en el miembro procesador. Después de elegir el procesador, el cliente debe elegir la frecuencia de operación. Como puede notarse, mientras más rápido sea el procesador, mayor es su costo. Después de elegir su hardware, el cliente debe elegir su software, comenzando por el sistema operativo y luego por la suite ofimática. Finalmente, el programa resume las características del equipo configurado y muestra su costo. Nota que la elección de los componentes implica un costo que se va modificando dependiendo de las elecciones del cliente. Y aquí vamos a correr el programa. Y de esta manera se muestran los datos de salida.